Capítulo 2. La persona. La arrogancia se forma cuando se nos enseña con las falsedades del mundo como si fueran verdades. Cuando esta arrogancia se afirma, se crea un criterio mental. De este modo, el criterio mental que se ha formado constituye la solidificación sistemática de la arrogancia personal. Hasta la formación de la persona. Arrogancia y criterios personales. Como tener desenvolvimientos del alma que corresponden a la verdad. Muero diariamente. Durante cierto tiempo antes de aceptar al Señor, a diario me encontré batallando contra mis enfermedades, y lo único que me divertía era la lectura de novelas de artes marciales que se trataban usualmente sobre actos de venganza. El argumento típico es el siguiente: cuando el héroe es aún un niño, sus padres son asesinados por un enemigo. El niño apenas logra escapar a la masacre gracias a las manos de un criado de la casa. Mientras crece conoce a un maestro de artes marciales y entonces él también se convierte en un maestro y se venga del enemigo por haber matado a sus padres. Estas novelas enseñan que la venganza es un acto justo y heroico, aun a riesgo de perder incluso su propia vida. No obstante, en la Biblia la enseñanza de Jesús es totalmente distinta a este tipo de enseñanza del mundo. En Mateo 5, 43 a 45, Jesús enseña: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan, y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. La vida que yo había vivido era buena y honesta. La mayoría de personas habría dicho que yo era el tipo de persona que no necesitaba la ley. Sin embargo, después de aceptar al Señor y analizar mi ser de acuerdo a la palabra de Dios predicada en una reunión de avivamiento, me di cuenta de que en mi manera de vivir había muchas cosas incorrectas. Sentí mucha vergüenza de mí mismo porque comprendí que el lenguaje que usaba, mi comportamiento, mis pensamientos e incluso mi conciencia estaba en un error. Me arrepentí por completo ante Dios al notar que había vivido una vida que no era justa en absoluto. Desde entonces me esforcé por descubrir mi arrogancia y mis criterios mentales personales para derribarlos. Negué la persona en la que me había convertido y la consideré como nada. Por medio de la lectura de la Biblia llegué a hacer de mí una nueva persona, en base a la verdad. Ayuné y oré sin cesar para alejar las falsedades de mi corazón. En consecuencia, pude sentir que mi maldad se alejaba y comencé a escuchar la voz y recibir la guía del Espíritu Santo. Hasta la formación de la persona. ¿De qué manera forman las personas su corazón y establecen sus valores? En primer lugar, lo hacen a través de los factores que se heredan. Los hijos se parecen a sus padres, de ellos heredan su apariencia, hábitos, personalidad y otras características genéticas. En Corea se dice que se recibe la sangre de los padres, pero en realidad no es la sangre, sino el chi o energía de vida. El chi es el cristaloide de toda la energía que proviene de todo el cuerpo. Conozco una familia en la que el hijo tiene una gran mancha de nacimiento sobre sus labios. Su madre solía tener la misma mancha en el mismo sitio, pero ella se la hizo extirpar quirúrgicamente. A pesar de que ella se la hizo extirpar, esta mancha se transmitió a su hijo. El espermatozoide y el óvulo de los seres humanos contiene la energía de vida. Estos no solo contienen las apariencias físicas externas, sino también la personalidad, temperamento, inteligencia y hábitos. Si el chi del padre es más fuerte al momento de la concepción, el niño se parecerá más a su padre. Si el chi de la madre es más fuerte, el niño se parecerá más a su madre. Esto hace que el corazón de cada niño sea distinto. Asimismo, mientras una persona crece y madura aprende muchas cosas que también se hacen parte de la tierra del corazón. Comenzando a la edad de 5 años, la gente empieza a formar la persona, a través de las cosas que se ven, escuchan y aprenden. Aproximadamente a los 12 años, uno forma los valores para los estándares de juicio. A los 18 nuestra persona se afirma aún más. El problema está en que consideramos muchas cosas erróneas como si fueran veraces, y las recordamos como una verdad. Hay muchas falsedades que aprendemos en este mundo.
Claro está que en la escuela aprendemos muchas cosas que son útiles y necesarias para nuestras vidas, pero también se enseñan cosas que no son verdad, como por ejemplo el evolucionismo darwinista. Cuando los padres enseñan a sus hijos, también les enseñan cosas de la falsedad como si fuesen verdades. Supongamos que un niño está fuera de casa y otro u otros niños lo golpean. Por causa de la frustración, los padres dirán algo así: tú comes 3 veces al día al igual que los demás niños y deberías ser fuerte. ¿Por qué dejaste que te golpearan entonces? Si te golpean una vez, tú hazlo 2 veces. ¿Acaso no tienes manos y pies al igual que los demás niños? Debes aprender a cuidarte. A los niños se los trata de manera degradante si son golpeados por sus amigos. ¿Qué tipo de conciencia desarrollarán ellos? Es muy probable que se sientan muy torpes, y que es incorrecto dejar que los demás se les vengan encima. Si los demás los golpean una vez, pensarán que tienen el derecho de devolver los golpes. En otras palabras, aprenden algo malo como si fuera bueno. ¿De qué manera deben enseñar a sus hijos los padres que se apegan a la verdad? Deben examinar la situación y enseñar con bondad y verdad para que puedan tener paz diciendo algo así: cariño, ¿por qué no tratas de comprender a tus amigos? Analiza si quizás hiciste algo malo. Dios nos dice que debemos vencer el mal con el bien. Si a los niños se les enseña únicamente en base a la palabra de Dios en toda situación, podrán desarrollar una conciencia buena y adecuada. No obstante, en la mayoría de casos, los padres enseñan a los niños con falsedades y mentiras. Cuando los padres mienten, los niños también lo hacen. Supongamos que suena el teléfono y la hija contesta. Luego cubre el auricular con su mano para que la persona que llama no pueda escuchar, y dice: papá, es el tío Tom, quiere hablar contigo. Inmediatamente el padre le responde a su hija: dile que no estoy en casa. La hija consulta con su padre antes de darle el teléfono, ya que incidentes como este se han dado repetidas veces en el pasado. La gente aprende a través de muchas falsedades durante su crecimiento. Aparte de esto, desarrollan estas falsedades al juzgar y condenar con sus propios sentimientos. De esta manera se forma una conciencia llena de falsedades. Además de esto, muchas personas son egoístas. Van únicamente tras su propio beneficio y piensan que están en lo correcto. Si las intenciones e ideas de los demás no concuerdan con sus propias ideas, piensan que los demás están en un error. Sin embargo, los demás también piensan lo mismo. Es difícil llegar a un acuerdo si todos piensan de la misma manera. Lo mismo sucede incluso entre las personas que son cercanas entre sí, como por ejemplo entre esposos o entre padres e hijos. La mayoría de personas forman su ser de esta manera y por ende no deberían insistir en que solo ellos están en lo correcto. Arrogancia y criterios personales. Muchas personas forman sus estándares de juicio, así como su sistema de valores, a través del desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad. En consecuencia, viven de acuerdo a su arrogancia y criterios personales. Además, esta arrogancia se forma con falsedades provenientes del mundo, las cuales aceptan y consideran como una verdad. Los que tienen esta arrogancia no solo se considerarán a sí mismos como correctos por causa de sus estándares, sino que, por su arrogancia intentarán imponer sus opiniones y creencias en los demás. Cuando esta arrogancia se afirma, se convierte en un criterio personal. En otras palabras, este criterio es una estructura de nuestra arrogancia formado de manera sistemática. Estos criterios se crean en base a la personalidad, gustos, costumbres, teorías y pensamientos de cada individuo. En una situación en la que hay 2 opciones y ambas son correctas, si se insiste únicamente en una de ellas y si esta perspectiva se solidifica, se convierte en un criterio. Luego se desarrolla una tendencia a ser más cortés y a aceptar a aquellos que tienen prioridades, personalidad o preferencias similares, pero hay también una tendencia a ser menos tolerante con aquellos que no están en acuerdo con uno. Esto se debe a los criterios personales. Este tipo de criterio se puede revelar de maneras distintas en nuestra vida cotidiana. Una pareja de recién casados quizás tenga disputas por cosas muy triviales. El esposo piensa que está bien exprimir la pasta dental desde el fondo, mientras que la esposa lo hace de cualquier punto del tubo. Si uno de ellos insiste en hacer las cosas a su manera,
estarán propensos a tener un conflicto. Los conflictos provienen de los criterios respecto a los hábitos, los mismos que son diferentes en cada individuo. Supongamos que hay un empleado en una compañía quien hace todo su trabajo por sí mismo, sin recibir ayuda de nadie. Algunas personas de este tipo tienen el hábito de hacer todo por sí mismos ya que fueron educados en ambientes conflictivos y tuvieron que trabajar solos. No es porque son arrogantes, así que usted juzga a esa persona de esa manera o como alguien egoísta, estará juzgando inadecuadamente. En la mayoría de casos, ante la luz de la verdad, tanto la arrogancia como los criterios de una persona son imperfectos. La imperfección proviene del corazón de falsedad que no sirve a los demás, sino que busca su propio beneficio. Incluso los creyentes tienen arrogancia y criterios personales cuya existencia no han notado. Piensan que escuchan la palabra de Dios y que se han abstenido del pecado en cierta medida, y que además conocen la verdad. Con este conocimiento demuestran su arrogancia. Emiten juicio respecto a cómo llevan los demás su vida en la fe. También se comparan a sí mismos con los demás y piensan que son mejores que el resto. En cierto punto ven únicamente lo bueno en los demás, pero más adelante comienzan a cambiar y notar solo las deficiencias. Insisten en sus propias opiniones solamente, aunque dicen hacerlo, para el reino de Dios. Algunas personas hablan como si lo supieran todo y fueran rectos. Hablan siempre de las deficiencias de los demás y emiten juicios sobre ellos. Esto significa que no pueden ver sus propias deficiencias, sino solo las de los demás. Antes de cambiar con la verdad por completo, todos tenemos arrogancia y desarrollamos criterios personales. En la medida de la maldad que exista en nuestro corazón, tendremos desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en lugar de aquel que corresponde a la verdad. En consecuencia, emitiremos juicios y condenación sobre los demás de acuerdo a nuestra arrogancia y criterios personales. Para que podamos tener crecimiento espiritual debemos considerar todos nuestros pensamientos y teorías como si fueran nada, y debemos derribar nuestra arrogancia y criterios personales, a fin de que el desenvolvimiento de nuestra alma corresponda a la verdad. Como tener desenvolvimientos del alma que corresponden a la verdad. Podemos tener crecimiento espiritual y ser transformados como hijos verdaderos de Dios al cambiar el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en aquel que pertenece a la verdad. ¿Qué debemos hacer para que el desenvolvimiento del alma pertenezca a la verdad? Primero, discernir y distinguir todo en base al estándar de la verdad. Las personas tienen conciencias distintas, y los estándares del mundo también difieren de acuerdo a la época, ubicación y cultura. Aunque usted actúe de manera correcta, quizás sea considerado incorrecto por otras personas que tienen valores distintos. Las personas forman sus valores y costumbres aceptables en entornos y culturas diversas, y, por ende, no debemos juzgar a los demás con nuestros propios estándares. El único estándar definitivo con el que podemos discernir el bien del mal y la verdad de la mentira es la palabra de Dios, que es la verdad misma. Entre las cosas que la gente del mundo considera correctas y apropiadas hay algunas que concuerdan con la Biblia, pero también hay muchas otras cosas que no. Supongamos que uno de sus amigos comete un crimen, pero se acusa erróneamente a otra persona. En este caso, muchos piensan que es aceptable no revelar la culpabilidad del amigo. Sin embargo, si se mantiene en silencio a pesar de conocer la inocencia de aquel que fue acusado por error, su proceder jamás será considerado como justo ante los ojos de Dios. Antes de creer en Dios, cuando debía visitar a alguien alrededor de su hora de comer, si me preguntaba si ya había comido, solía contestar: sí, ya lo hice. Jamás pensé que no era correcto porque lo hacía para que la otra persona no se sienta incómoda. Pero en un sentido espiritual esto puede ser un defecto a los ojos de Dios porque no es la verdad, aunque no es un pecado. Una vez que comprendí esto empecé a usar otras expresiones, tales como: no he comido aún, pero no deseo hacerlo ahora. Para poder discernir todo con la verdad debemos escuchar y aprender la palabra de verdad y guardarla en nuestros corazones. Debemos leer la Biblia y despojarnos de los estándares errados que hemos formado con las falsedades de este mundo. No importa cuán sabia sea alguna cosa de este mundo, si está en contra de la palabra de Dios, debemos despojarnos de ella. Segundo, nuestros sentimientos y emociones deben estar de acuerdo con la verdad.
La manera en la que aprendemos juega un rol muy importante cuando tratamos de sentir de acuerdo a la verdad. Vi a una madre que reprendía a su hijo diciendo, si haces eso, el pastor te regañará. Ella está causando que su hijo piense que el pastor es alguien temible, y él se sentirá algo atemorizado del pastor, y evitará verlo en lugar de estar cerca de él mientras crece. Hace mucho tiempo vi la siguiente escena en una película. Una niña era muy amigable con un elefante, el cual enrollaba su trompa alrededor del cuello de la niña. Cierto día, mientras la niña dormía, una serpiente venenosa se enredó en el cuello de la niña. Si ella hubiera sabido que ahí estaba la serpiente venenosa, se habría sentido aterrorizada, pero sus ojos estaban cerrados porque ella dormía y simplemente pensó que era la trompa del elefante, así que no se sintió sorprendida en absoluto y más bien se mostró amigable. Los sentimientos difieren según los pensamientos. Los sentimientos son distintos de acuerdo a nuestra manera de pensar. Las personas que sienten desagrado por los gusanos, lombrices o ciempiés, saborean el delicioso sabor del pollo, aunque los pollos comen esas cosas. Podemos ver entonces cómo difieren nuestros sentimientos en base a nuestros pensamientos. No importa qué tipo de persona veamos y el tipo de trabajo que hagamos, sencillamente debemos pensar y sentir lo mejor. Por encima de todo, para que podamos pensar y sentir de buena manera, ante todo, siempre debemos ver, escuchar y aprender las cosas buenas únicamente. Esto es verdad, en especial en estos días en los que podemos ver de todo a través de los medios masivos o el Internet. La maldad, crueldad, violencia, engaño, egoísmo, astucia y traición prevalecen a nuestro alrededor actualmente más que en cualquier otro momento de la historia. Para que podamos mantenernos dentro de la verdad, es mejor no ver, escuchar o aprender de estas cosas, todo cuanto nos sea posible. No obstante, aunque tengamos que enfrentar estas cosas, en ese momento podemos aprender cosas con la verdad y bondad. ¿Pero cómo? Quizás es su pregunta. Por ejemplo, los que escuchan historias de terror acerca de demonios o vampiros a edades muy tempranas, tienen sentimientos de temor respecto a estas cosas, y en especial si se quedan solos en casa, a oscuras, luego de haber visto una película de este tipo. Ellos se estremecen o sienten miedo si escuchan algún sonido extraño o ven sombras misteriosas. Si están solos, lo mínimo causará que entren en estado de shock por causa de su temor. Por el contrario, si vivimos en la luz, Dios nos protege y los espíritus malignos no pueden tocarnos. Más bien ellos temen y tiemblan ante la luz espiritual que emana de nosotros. Si entendemos este hecho, podremos cambiar nuestros sentimientos. Entenderemos con sinceridad que los espíritus malignos no son seres temibles, de modo que nuestros sentimientos cambiarán. Ya que podemos sojuzgar el mundo de las tinieblas, aun si los demonios aparecen, simplemente los podemos hacer huir en el nombre de Jesucristo. Consideremos un caso más en el que la gente tiene sentimientos inadecuados. Yo estuve en un peregrinaje con los miembros de la iglesia hace aproximadamente 20 años. En Grecia había una estatua de un hombre desnudo. La inscripción decía algo acerca de motivar a la gente a que hiciera ejercicio y deportes porque la gente saludable es la base de una nación saludable. Entonces pude ver la diferencia entre los turistas de otros países europeos y los miembros de nuestra iglesia. Algunas de las mujeres miembros se tomaron fotografías frente a la estatua sin ningún problema, mientras que otras se ruborizaban y evitaban ver el lugar, como si hubieran visto algo que no debían ver. La razón por la que se ruborizaban al ver la estatua es porque tenían mentes adúlteras, un sentimiento inadecuado respecto a la desnudez, el cual sobresalía cuando estaban ante la estatua del hombre desnudo. Aquellas personas quizás incluso juzguen a aquellos que estudian la estatua de manera cercana. Por el contrario, los turistas europeos no parecían tener vergüenza alguna o cualquier sentimiento similar. Veían la estatua con aprecio al ser una excelente obra de arte. En este caso, nadie debe juzgar a los turistas europeos diciendo que no tienen vergüenza. Si entendemos las diferencias culturales y cambiamos los sentimientos de la falsedad por los de la verdad, no tendremos que sentirnos avergonzados. Adán vivió desnudo cuando no tenía el conocimiento de la carne, pues no tenía una mente adúltera, y esa forma de vivir era más hermosa. Tercero,
No debemos aceptar las cosas únicamente en base a nuestra perspectiva, sino también a la de los demás. Si acepta las cosas y situaciones basándose únicamente en su propia perspectiva, experiencia y manera de pensar, se dará ocasión a mucho desenvolvimiento del alma correspondiente a la falsedad. Es probable que se añada o reste valor a las palabras de otros en función de sus propios pensamientos y posiblemente se malentienda, juzgue, condene, y se dé lugar a malos sentimientos. Supongamos que una persona lastimada en un accidente se está quejando mucho por su dolor. Los que no han sentido un dolor igual o los que pueden tolerar el dolor intenso quizás piensen que la persona está haciendo un escándalo por algo insignificante. Si usted acepta las palabras de los demás en base a su propio punto de vista y experiencia, dará lugar a desenvolvimientos del alma con falsedad. Si usted trata de comprender desde la perspectiva de los demás, podrá entender a los demás, y en el caso anterior, entenderá la magnitud del dolor que siente. Si usted entiende la situación de los demás y los acepta, tendrá paz con todos. No le será necesario aborrecer o tener algún sentimiento incómodo. Aunque sea víctima de lesiones o adversidad causada por otra persona, si piensa en ella primero, no la aborrecerá, sino que la amará y tendrá misericordia. Si conoce acerca del amor de Jesús, quien se sacrificó por nosotros, y de la gracia de Dios, podrá amar incluso a sus enemigos. Este fue el caso de Esteban, el que no aborreció a los que lo apedrearon, sino que oró por ellos, incluso mientras le lanzaban las piedras hasta darle muerte, sin tener culpa alguna. Pero a veces quizás notemos que no nos es fácil tener desenvolvimiento del alma que corresponde a la verdad como deseamos. Por consiguiente, siempre debemos estar alertas acerca de nuestras palabras y obras, y tratar de cambiar el desenvolvimiento del alma que corresponde a la falsedad en uno que corresponda a la verdad. Podemos tener desenvolvimiento del alma que pertenece a la verdad con la gracia y fortaleza de Dios, y la ayuda del Espíritu Santo mientras nos mantenemos orando y esforzándonos. Muero diariamente. El apóstol Pablo persiguió en cierto tiempo a los cristianos porque tenía arrogancia y criterios mentales muy sólidos. Pero una vez que tuvo un encuentro con el Señor, se dio cuenta de que su arrogancia y criterios mentales no eran correctos, así que se humilló a sí mismo al punto de considerar todo lo que tenía como basura. Al principio tuvo luchas en su corazón al entender que la maldad estaba presente en él y que luchaba con su anhelo de hacer el bien, Romanos 7, 24. Pero hizo una confesión de gratitud creyendo que la ley de la vida y el Espíritu Santo en Cristo Jesús lo liberaban de la ley del pecado y de la muerte. En Romanos 7, 25 leemos: Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro. Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Asimismo, en 1 Corintios 15, 31 dice: Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Él dijo que, cada día muere, y esto significa que él circuncidaba su corazón diariamente. Es decir, él alejaba de su vida las falsedades tales como el orgullo, autoafirmación, el odio, juicio, ira, la arrogancia y la codicia. Tal como lo profesó, alejaba estas cosas al luchar contra ellas al punto mismo de derramar sangre. Dios le dio gracia y fortaleza y con la ayuda del Espíritu Santo se convirtió en un hombre del Espíritu que tenía solamente desenvolvimientos del alma en la verdad. Finalmente llegó a ser un apóstol poderoso que difundía el Evangelio mientras hacía muchas señales y prodigios.